pero va a ser una serie muy cerrada en el sentido de que se va a definir por detalles mínimos. Ahí están viendo el mano a mano que tapa a Burray, un error groserísimo de Roleiser, y una jugada después te la mandan a guardar. ¡Qué golazo, eh! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana. Por supuesto nos encontramos con estos 3 partidos que vamos a tener el día de hoy, como así también, si son muy apoyados, vamos a estar mañana y pasado con los respectivos repechajes o 16avos de final, como quieran llamarlos ustedes. Ya saben que son los partidos previos a los octavos de final, que reúne y enfrenta a los segundos, en este caso de la Copa Sudamericana, de la fase de grupos, y los que bajan también los mejores terceros, o mejor dicho los terceros, todos los terceros, de la Copa Libertadores, que van a bajar a enfrentarse con los jugadores, los equipos de la Sudamericana. En este caso el partido que vamos a analizar en estos momentos, el Barça, el ídolo, enfrentando a nada más y nada menos que Estudiantes de La Plata, Estudiantes acá de Argentina, por supuesto. Dos equipos, uno con mucha trayectoria internacional, con mucha historia como es Estudiantes, mucha mística. Y por otra parte Barcelona, que estos últimos años ha estado en los planos internacionales. Me animaría a decir que junto a Independiente del Valle son los dos equipos que más han crecido a nivel internacional. Y en este caso Barcelona siendo parte en la Copa Libertadores 2021, creo, no me acuerdo bien exactamente qué edición había sido, en la que quedó entre los 4 mejores. Y bueno, en este caso jugando la Copa Sudamericana. Y el día de hoy le ganó 2-1 a Estudiantes. Un resultadazo, me animaría a decir. Va a ser una serie muy cerrada desde mi punto de vista. Como siempre les digo, esto es subjetivo, esto es un análisis mío. Yo creo que va a ser una serie muy cerrada, se va a estar definiendo por detalles mínimos, a no ser que Estudiantes le encuentre la vuelta en el partido que se va a jugar en 1. Yo creo que va a ser una serie muy cerrada, pero bueno, eso va a depender, como les digo, de cómo se vayan dando los partidos. Así que si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen de este gran enfrentamiento entre el Barça y por otro lado Estudiantes, que fue, para el que quiera saberlo también, ¿no? En Ecuador, en este caso, donde puede llegar a sacar más diferencia, creo yo, Barcelona. Después de visitante va a ser otra cosa, aunque si se planta bien y si tiene encendido al señor que vieron en la pantalla, que es Burray, si tiene encendido a Burray, yo creo que va a ser muy difícil que Estudiantes le pueda entrar. Pero bueno, hoy quedó demostrado que fue bastante ida y vuelta el partido, hubo situaciones de gol. Por momentos lo tuvo Estudiantes para ganarlo incluso, pero bueno, cuando no haces los goles en un arco, ya sabes, te los hacen en el tuyo. Hoy Burray estuvo encendido, tapó 2 o 3 pelotas muy buenas que fueron vitales para mantener en partido a Barcelona, y de esa manera termina después llevándose el partido, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de los jugadores, de cómo estuvo el equipo hoy. Ahí vieron en pantalla el famoso 4-4-2, podemos decir, o 4-3-3, como quieran verlo ustedes. Depende mucho de cómo vean las formaciones, ¿no? Pero yo lo veo como un 4-4-2. Ahí en la transmisión lo vieron también. Y lo vi muy bien, por un lado, a Martínez, por la banda izquierda. Lo vi muy bien. Después el que me gustó mucho es Friedricevski, que creo que se pronuncia así. Siempre me confundo con pronunciarlo. Que para mí también estuvo muy bien. Y el que tiene que estar sí o sí en el podio es el señor Burray, que sacó también 2 o 3 pelotas muy buenas. Tuvo 2 atajadas. Acá lo tengo en la aplicación. 2 atajadas en total. Yo sabía que habían sido 2 o 3, pero bueno, terminaron siendo 2. Y el primer tiempo fue, por un lado, bastante mejor Estudiantes, y por otra parte, más efectivo, creo yo, Barcelona, porque la única que tuvo la mandó a guardar, y Estudiantes tuvo alguna que otra y me mandó a guardar una sola. Por lo tanto, más efectividad para el lado de Barcelona, porque están viendo que la mayoría de las jugadas peligrosas llegaron de la mano de Estudiantes. Entonces ahí estamos viendo el gol que le anulan a Estudiantes. Se lo anulan, para mí está bien anulado. Acá van a ver el offside. Es un offside por un pie, quieras o no, pero bueno, está el offside, por lo tanto está bien anulado el gol. Y jugadas después llegó esta jugada y un hermoso golazo. Fue un golazo, fue un golazo. Minuto 29, exactamente, Fidel Martínez, asistencia de Friedricevski, y un golazo de Fidel Martínez. Qué bien que le pegó de volea, qué bien que la agarró, hermosa esa pelota, la agarró muy bien. Y saluda al técnico Segundo Castillo. Estuve viendo por ahí que estaban en tratativas con Ramírez para que sea entrenador, pero no llegó por
unos detalles de contrato. No sé si está buscando técnico hoy en día Barcelona, me imagino que sí. Pero bueno, teniendo en cuenta que estás con un técnico, no sé si es interino también lo de Segundo Castillo, esto me debería informar mucho más, les pido disculpas, pero creo yo que sigue buscando técnico. Ahora, con un interinato, ganar 2-1 yo creo que es un buen resultado. Acá estamos viendo el gol de Estudiantes, es un lindo gol de Leonardo Godoy. Me gustó bastante esta jugada de Estudiantes, que terminó en el minuto 47, terminó en gol y terminó en el empate también, ¿no? Un gran pase de Benjamín Roleiser, que después se va a comer el gol en el segundo tiempo para poner al partido 2-1. Y como les estaba diciendo, Estudiantes generó bastante juego, generó bastantes situaciones de gol, no las convirtió y eso después se nota en el resultado, porque Barcelona, las dos chances claras que tuvo de gol, porque aclaro varias veces claras, porque es eso, o sea, fueron dos jugadas claras que tuvo y las mandó a guardar las dos. Estudiantes tuvo bastantes y pudo mandar a guardar solo una. El gol de Godoy, que encima le pega mordido, un ojete, en esta jugada tuvo un ojete Godoy, mirá, le pega con las dos piernas casi. Es tremendo, pero bueno, terminó siendo gol. Al fin y al cabo, todos los goles van en uno, es así, no importa cómo lo metas, si es gol, vale. Y terminaba 1-1 el primer tiempo. Un gol que para mí, desde el punto de vista de Barcelona, ¿no? Innecesario. Porque tenías el partido, el primer tiempo controlado, ibas ganando 1-0 y una desatención defensiva deriva en un gol que podés llegar a pagar caro tranquilamente. No lo sé qué va a pasar, porque esta serie está, como les dije, completamente abierta para cualquiera de los dos, pero va a ser una serie muy cerrada en el sentido de que se va a definir por detalles mínimos. Ahí están viendo el mano a mano que tapa Burray, un error groserísimo de Roleiser, y una jugada después te la mandan a guardar. ¡Qué golazo, Otro golazo más. Y digo qué golazo porque el centro de Adonis Preciado es espectacular, es magnífico. Festejalo, papá. Festejalo vos también, Castillo. Festéjenlo porque es un gol que puede llegar a valer una clasificación tranquilamente. Bueno, un cabezazo hermoso de Janer Corozo y el gran centro de Adonis Preciado. Me quiero quedar con el centro, pero después es muy bueno el gesto técnico para ganarle de cabeza de Janer Corozo en la espalda del lateral de Estudiantes. Y Andújar, que no la pudo agarrar claramente, ¿no? Y por otra parte, el partido de vuelta va a estar muy lindo, así que estén atentos al canal, estén atentos, suscríbanse y activen la campanita para no perderse del video, porque va a estar muy lindo para ver, va a estar muy lindo para disfrutarlo. Como les dije, Estudiantes es un equipo con mucha mística, mucha experiencia internacional, mucha mística copera, como bien les dije, y en un estadio que también tiene mucha mística. Así que va a estar lindo para ver. Vamos a ver Barcelona cómo se le planta, si se le va a plantar a jugar de igual a igual, si le va a plantar a salir de contragolpe. ¿Qué va a pasar en esta semana? Si encontrará técnico o no, o seguirá Segundo Castillo, no lo sé. Eso también tenemos que verlo. Y cómo llegan los jugadores de Barcelona, porque en el torneo local no viene muy bien, que yo sepa. Barcelona viene con bastantes tropezones. De hecho, esos malos resultados llevaron a que hoy en día el estadio de Barcelona no esté lleno. Hoy la verdad es que no vi ni un 60% de lo que veo por lo general cuando juega Barcelona. Si bien es cierto que ya este último tiempo no se estuvo llenando mucho el estadio, hay que decir que los malos resultados alientan, o mejor dicho, llevan a que algunos hinchas se bajen del barco y no quieran seguir acompañando. Y es lógico, está en todo su derecho. Pero bueno, ojalá esta serie contra Estudiantes se le dé a Barcelona y de esa manera puedan levantar el ánimo. Y para los hinchas de Estudiantes, ustedes saben jugar este tipo de competiciones, por lo tanto, este partido va a ser una final más, que ya están acostumbrados a jugar, y veremos cómo se desenvuelve el equipo Eduardo Domínguez. Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande, sudamericanos, y cómo no nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.